Que el Señor te bendiga. Os voy a continuar con el estudio de los más de 100 mandamientos que el Señor Jesucristo expresó, ya que vemos que Él vino y Él actuó de acuerdo a lo que estaba escrito, a lo que ya Él había dado de antemano, ya que Él mismo decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Y quién fue que dio los mandamientos? Entonces, ahí vemos de que siempre se apegó a la ley de Dios. Ese es el orden que él dio. Ahora bien, hay una pregunta en el aire. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Eso lo estuvimos viendo en la primera parte, donde vemos de que en las escrituras nos dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y estuvimos viendo que este mandamiento es amar al Señor o amar a Dios. Vemos cómo el gran mandamiento está resumido y estuvimos viendo, estudiando desde que Dios dice que se acuerden de donde Él los había sacado. Él dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Ahora bien, voy a dar unos textos para ir sentando las bases de este estudio. Primeramente, vamos a ir a Efesios 2:8, donde dice de esta manera, pero por gracia habéis sido salvos, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Por qué voy a poner este versículo como base? Porque vemos de que acá nos está diciendo, no es de vosotros, no es de vosotros. Pone en rojo, pues si resalta, sí. No de vosotros, o sea que la salvación no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras. Ok, pero si nos vamos nosotros, si nos vamos a Santiago 2:14, miren lo que dice. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice tiene fe? Ya leímos en Efesios, donde nos dice que la salvación, o sea, la salvación es por medio de la fe, pero esto no es don de vosotros, sino que es de Dios. Pero también dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea que no vaya a decir a alguien, yo hago obras, yo ayudo al necesitado, yo ayudo a quien está enfermo, yo voy a las cárceles, yo voy al hospital, yo oro, esa es obra, yo diezmo, esa es obra, yo leo la Biblia, esa es obra, yo obedezco a Dios
guardando los mandamientos. Eso es obra, todo es obra. Entonces, no vaya alguien a decir que por eso ha alcanzado la salvación, porque ninguna obra está al nivel o alcanza el nivel de salvación. Ninguna obra nos va a llevar a comprar la salvación. Ahí está claro, no es por obra, sino que es un don de Dios. Por eso es que al inicio, voy a decirlo, voy a repetir lo que ya dije en el video 1. No estoy hablando de salvación cuando se habla de la ley de Dios. No se habla de salvación porque la ley es obra. Y también cuando digo ley, estoy hablando de la Torá, de la que Dios dio en el monte Sinaí. Cuando digo que es la que Dios dio en el monte Sinaí, estoy hablando de la Torá, no de hombres, sino que de Dios. Tal vez luego estaremos hablando de los dogmas, de la ley rabínica, de la ley de los ancianos, de la ley del Sanedrín, de las leyes fariseas o saduceas, o de cualquier otro sabio que haya impuesto al pueblo en su época, o que ponen al pueblo en esta época, porque vemos que en esta época o en todas las épocas hay muchas leyes de hombres que imponen en cada congregación, pero allá cada congregación ponen extra leyes que no son bíblicas, sino que son consejos, ¿verdad? Puede ser un consejo o una advertencia de que no se haga, pero no vienen de parte de Dios. Esas sí son leyes terrenales de hombre. Yo no estoy hablando de leyes terrenales de hombre, estoy hablando de la ley de Dios. Entonces, miren lo que dice Santiago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Santiago escribe esta carta? ¿Por qué? ¿De qué sirve, hermanos míos, Santiago 2:14? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarle? Entonces, Santiago está corrigiendo o amonestando a quienes piensan que por hacer obra son salvos. Y es al contrario, el hombre salvo hace obras, porque eso viene ya de lo interior, ya ha sido cambiado, transformado, y hace obra en obediencia a su creador, a su salvador. Obediencia. Por eso es que estoy hablando de obediencia, estoy hablando del carácter de Dios, carácter de Jesucristo, acá en la tierra. Entonces, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? El 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. El apóstol dice, Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No está hablando de salvación, está hablando de práctica. Está hablando de exhibir lo que ha recibido. Entonces, esto dijo Pablo, no es de vosotros, sino que es don de Dios. Ok. Otro versículo que quiero ya para comenzar la segunda parte de los mandamientos de Jesús, pero estoy resumiendo o estamos estudiando el resumen que Jesucristo hace de los dos grandes mandamientos, o del gran mandamiento y del
otro mandamiento. Mateo 5:17. Miren lo que dice. Ya hablando, ya entrando ya en el tema, no penséis que he venido para abolir la ley. Fíjense bien, cuando hablo aquí de ley, estoy hablando de la ley dada por Dios. No nos vamos a confundir o preguntar de cuál ley estás hablando. No, directamente estoy diciendo, estoy hablando de la Torá, de la ley que Dios dio en el monte Sinaí, o de las leyes. Porque vemos de que da una ley, son los 10 mandamientos, pero luego vemos que hay otras leyes o la misma ley que son 613. Todos van guiados por los 10 mandamientos, o sea, las 10 palabras. Entonces dice, oh, los profetas, no he venido para abolir, o sea, no he venido para quitarlos. No he venido para que no los cumpla, sino para cumplir. Eso es lo que él dice. Y aquí cumplir, la palabra cumplir es rellenar. Vamos a ir allá. Quiero ver, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ir al diccionario. Ok. Entonces, aquí nos dice completar. La palabra cumplir ahí es pleros, que dice que es completar. Lo voy a hacer en grande aquí para que lo veamos. Abrir acá. Ok. Lo puse aquí en rojo. Completo. Miren, completo. Cumplimiento y cumplir. Entonces, también está la palabra lleno. También está la palabra llenar. Ok, entonces, él vino a completar, vino a llenar, a rellenar lo que aún no se entendía. Por eso es muy importante de que nosotros veamos el significado de la palabra, la raíz. Por eso es que vino, dice, cuando vino a cumplir, vino a completar, a rellenar lo que aún no se había entendido de la ley. Por eso vemos al Señor Jesucristo haciendo cosas que los fariseos y los saduceos y los ancianos lo acusaban. Y entonces se da a entender, él estaba violando la ley. Así como lo decían, él no cumplió la ley. Claro que sí. Lo que pasa es que él vino a ponerla correctamente, a cumplirla correctamente, con la revelación que él traía. Luego dice, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Veamos bien. Claramente vemos de que nosotros tenemos, o sea, se escribió en griego, claramente. Eso no hay discusión, porque los manuscritos que se han encontrado es solo en griego. Ok, pero ¿quiénes la escribieron? Eran hebreos. ¿Con qué pensamiento lo escribieron? Con pensamientos hebreos. Por lo tanto, hay mucho o todo es hebraísmo. Eso se entiende que con el pensamiento hebreo, pues entonces se escribió y se debe de entender en ese concepto, porque los gentiles debían de aprender lo que se les había transmitido. Una mente griega no entendía plenamente lo que Dios había dicho o lo que Dios dijo en hebreo, pero parece que estaban los discípulos para enseñarles. Entonces acá, cuando dice, no se perderá ni la letra más pequeña. Ok. Si el que lo estaba diciendo, o sea, Jesucristo, en el tiempo que él vino, vemos de que, ¿qué era lo que se hablaba? Se hablaba hebreo, arameo, y claro, se hablaba griego, y vemos parte latín de todos los que venían fuera de Israel, pero adentro en la sinagoga, ¿qué es lo que se hablaba? Se hablaba hebreo.
Entonces, ¿qué letra pequeña, de qué letra pequeña está hablando? O de la tilde, que es traducida acá. ¿De qué está hablando? Está hablando del abecedario hebreo. Y el abecedario hebreo, la más pequeña es la Yod. El número es 10. Esa letra es la más pequeña. Por lo tanto, ¿por qué él está diciendo la más pequeña? Porque no se vaya a pensar que por ser la más pequeña es insignificante. No, lo que él está tratando o lo que él dijo es que todo se va a cumplir. Y aquí está mencionando la profecía. Y aún nosotros sabemos de que hay profecías que aún no se han cumplido, ni aún de lo que Jesucristo habló, no se ha cumplido todavía. Por eso es, entonces, por eso es que dice, hasta que todo se haya cumplido. Ok, pero aquí viene en donde vamos a entrar ya en lleno. El 19 dice, cualquiera pues que anule, fíjate bien la palabra anular. ¿Cómo podemos explicar anular? Si nos imaginamos nosotros una hoja en blanco, toda en blanco, ok. Y venimos con un lápiz, le hacemos un hoyo o con una tijera le cortamos, entonces estamos anulando el completo de esa hoja. Entonces, ya le estamos quitando o le estamos haciéndole hoyos, agujeros. Ya no está completa. Entonces, asimismo, Jesucristo está diciendo, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos. Fíjense bien, mandamientos. Vemos que mandamientos también se puede decir orden, mandamientos, mandar, ordenar, ordenamiento. O sea, de todos estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. La pregunta sería entonces, ¿qué es ser pequeño en el reino de los cielos? Pero cualquiera que los guarde, ahí está hablando Jesucristo, lo guarde o los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, misionero. ¿Cómo queremos ser llamados en el reino de los cielos? ¿Pequeño o grande? Jesucristo ya lo dijo, que el que cualquiera que lo anule, fíjense bien la palabra anular, y hay castigo grande para el que le quite y le añada a las escrituras o al mandamiento. Y aquí dice cualquiera, puede ser cualquiera que lo haga, será llamado pequeño en el reino de los cielos si lo anula o no lo hace y lo enseña. Eso es lo más incomprensible que puede haber. ¿Cómo es posible de que yo no haga un mandamiento y lo enseñe de que no se haga? ¿Quién ha dado autoridad para hacerlo? Al hombre no se le ha dado autoridad de quitar, ni añadir, ni tratar de justificar un mandamiento, de interpretar un mandamiento. El mandamiento ahí está, pero ahí está. Jesucristo lo dijo. El que no lo haga y el que lo enseñe que no lo haga, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que lo haga y lo enseñe, pues será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, entonces sigue diciendo, porque os digo que si vuestra justicia, fíjense bien que la justicia está pegada a la ley, porque entonces, ¿cómo diríamos eso es justo?
si no hay un mandamiento que lo acuse o no hay un mandamiento que lo proteja. Entonces, la justicia es que se haga justicia con el indefenso, con el que está siendo acusado y no tenga quien lo defienda. Entonces, la justicia va pegada a la ley de Dios. Dice, no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros lo leemos y no tratamos de justificar el mandamiento o tratar de darle interpretación, que ya todo está cumplido, que Jesucristo lo cumplió y que ya no debemos de hacerlo, muy peligroso. ¿Por qué? Porque si Él lo cumplió, porque Él es perfecto. Y todo lo que se habló de Él, Él mismo lo dijo, que todo lo que se había hablado de Él, pues se cumplió. Lo que se había hablado de Él. Pero Él enseñó cómo debemos de hacerlo y seguirlo. Ok. Entonces, tengo otro versículo. A ver si me encuentro acá. Lo tenía señalado. Que es Deuteronomios. Deuteronomio. Voy a buscar aquí, hermanos. Deuteronomios. Deuteronomios 30. Ok. Deuteronomios. Hebreos. Hasta arriba. Ok, aquí está. Deuteronomios 30. 30:12. Vamos a leer solo el 12. Entonces, acá vemos que Moisés ya se está adelantando. ¿Por qué? Porque siempre hay justificación y siempre hay negación a obedecer los mandamientos de Dios. Y siempre buscamos una excusa para no hacerlo. Entonces, dice de esta manera, no está en el cielo, pero vamos a leer el 11. Dice, este es el mandamiento que yo ordeno hoy. No es muy difícil. Le voy a quitar el hebreo para leerlo bien. Dimos el 11. Este es el mandamiento que yo ordeno hoy. No es muy difícil. Voy a resaltar difícil para todo. Fíjense bien. No es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, ni está lejos. Ok. No es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Si hay alguien que da justificación o que quiera poner excusas para no cumplirlo, pues mire lo que la palabra de Dios le dice. Vemos que la palabra de Dios es viva. Entonces, vemos que esta palabra está viva. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traerlo y hacerlo? Oír a fin de que lo guardemos. El 13, ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traerlo y para hacerlo? Oír a fin de que lo guardemos. Pues
La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo guardes. Luego dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno, vemos, una ordenanza. Hoy, amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios y sus juicios. Aquí es donde vemos nosotros que los mandamientos se dividen en ordenanza, preceptos, decretos y juicio. Tal vez más adelante vamos a estar hablando cuáles son estos mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de juicio? Ok, para que viváis y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escucha, sino que te dejes arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirvas. Yo declaro hoy que ciertamente pereceréis. Ok, ahí está. Dios ya ha declarado qué es lo que el hombre debe de hacer. Ya ha mostrado su carácter. Y si somos inteligentes, nosotros vamos a entender qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué poner excusa y decir, no, se lo dio a los de Israel o a los judíos? ¿Acaso Dios no es un Dios de la humanidad? ¿Acaso no murió por todos? ¿Acaso los judíos que hoy están, ellos no deberían de guardar mandamientos? Porque ellos no tuvieron allá en el Sinaí. Pero ellos entienden de que Dios ha hablado, de que Dios se ha mostrado, de que su carácter se ha mostrado. Y debe ser un privilegio y un honor obedecer su palabra. Porque independientemente lo hagamos o no lo hagamos, Dios sigue siendo Dios. Y acá en la tierra hay consecuencias para los que cruzan la línea y no deseen obedecer los mandamientos de Dios. Se opongan. Lo más triste es que no lo hacen y se oponen a que otros lo hagan. Y ahí dice, Jesucristo dijo que se va a llamar pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo queremos llamarnos en el reino de los cielos? ¿Pequeño o grande en el reino de los cielos? Ok, entonces, en el primer video ya vimos el gran mandamiento. Luego el segundo mandamiento donde Dios le dice al pueblo que no se olviden de dónde Él los sacó. Que no se olviden de dónde Él los sacó. Ok, voy a compartir y vamos a ir a Deuteronomio nuevamente para continuar el estudio. Ok, aquí está. Es Deuteronomio 20. Ahí donde estábamos. Cerca de donde estábamos. Ok. Ok. Entonces, voy a compartir acá. Ok, aquí. Ok. Entonces, vemos cómo Dios se muestra y le dice al pueblo
que se recuerden de dónde ellos habían salido. Luego le dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Luego él habla del cuarto mandamiento, de que se acuerden del cuarto mandamiento. Ok. Luego honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ok, entonces nos quedamos en ese mandamiento. Ahora vamos a estudiar el sexto mandamiento. El sexto mandamiento, no matarás. Éxodo 20:13. Éxodo 20:13. Vamos a ir allá. Éxodo 20:13. Ok, ahora sí. 20:13. Dice de esta manera. No matarás. Entonces, es bien interesante. ¿Por qué? Lo voy a poner acá para... Ok. Ok. La palabra que se encuentra ahí es razab, que podemos ver de que habla de homicidio. Habla de homicidio. Ok, porque hay una diferencia entre matar y asesinar. Vemos de que muchas veces el pueblo salía a la guerra y ellos mataban. Pero entonces, ¿por qué no se les contaba como pecado? Ahí es donde debemos de analizar qué es matar y por qué Dios les ordenaba que mataran. Vemos que en esa época el pueblo de Israel tenía muchos enemigos y Dios le había ordenado que pelearan contra ellos, ni aún que los exterminaran a todos. Entonces, ellos salían y obedecían lo que Dios les decía que hiciera. Pero fíjense bien que hay un mandamiento que dice no matarás, el sexto mandamiento. Entonces, vemos de que es no asesinarás. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que matar, primero vamos a comenzar con asesinar. Asesinar es cuando yo planeo algo contra alguien. Por ejemplo, alguien me hizo algo y yo planeo matarlo. Yo participo en matar a una persona. Entonces, eso es asesinar, algo planeado, asesinado. Y matar es que un ejemplo que puedo poner es que yo esté en mi casa y en la noche llegue alguien y trate de robar y vengo yo por defenderme, yo lo mato. Entonces, yo no planeé matarlo. Yo no quería matarlo, pero lo maté, lo asesiné. Entonces, esa es la diferencia entre planearlo y entre no planearlo, entre querer hacerlo y entre no querer hacerlo. Vamos a ver, vamos a ir a unos versículos de referencia. Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Fíjense bien, lo que Dios está diciendo es que no derramen sangre por derramarla. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios fue creada. O sea, que Él dio la vida, pues Él es el que la quita y ordena que se pueda quitar. Si alguien va de parte de Dios, pues exactamente, Dios ya ha juzgado a ese pueblo o a esa persona que ha de morir. Así de sencillo. Y el siervo
o el instrumento que él utiliza, pues entonces lo hace en el nombre de Dios. Pero es que Dios le ha dicho. Pero es que vemos que en esos tiempos era Dios que lo decía. Y si se hacía sin el consentimiento de Dios, pues tenía consecuencia. Está otro, vamos a ir allá. Fíjense bien, acá vemos en Éxodo 21:12, leyes sobre el homicidio y la violencia. Aquí nos va a explicar cómo era el procedimiento. Dice el 12, el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Ese es el mandamiento, que no lo haga. Ok, pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayere en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Acá está hablando, o posiblemente más abajo del ejemplo o de un ejemplo, voy a seguir leyendo. Dice el 14, sin embargo, si alguno se ensoberbece contra su prójimo para matarlo, con alobocia lo tomarás aún de mi altar para que muera. Ok, el 15, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Vemos que este mandamiento es una protección para los padres. Y ahí mismo lo dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá, porque el hijo debe de respetar a sus padres. El 16 dice, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o que sea hallado en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Ok, y ahí continúa hablando sobre la protección de los inocentes y del padre y de la madre. Pero vemos que había casas de refugio. En cada tribu había una casa de refugio donde estaban los levitas o había un sacerdote. Esa casa de refugio servía que si en la tribu de Dan un hombre estaba, eso está en la escritura, el ejemplo que pone, estaba arrancando un árbol y el hacha se le zafaba y le pegaba a su hermano y lo mataba, o alguien que estuviera con él y lo mataba, entonces él huía a una casa refugio donde se quedaba hasta que el caso se resolviera. ¿Por qué? Porque no vaya a ser de que los familiares de esa persona a quien mató, pues lo mate, venga a él y lo mate a él. Por eso es que ellos se iban a otras tribus a un lugar de refugio. Así era como el pueblo o como los ancianos juzgaban al que había cometido ese error. No era es que ahí mismo lo mataban. No, el caso se investigaba. Y si lo hallaban culpable, entonces, por orden de los ancianos, por eso es que siempre han habido ancianos, siempre ha habido una corte, porque eso es lo justo, que el que ha hecho lo malo o el que ha violado el mandamiento se defienda. Y si él prueba de que es inocente, es inocente. Si él prueba, si no prueba que es inocente, pues entonces es culpable y ahí él era reprendido o era muerto. En las escrituras nosotros vemos muchos casos, pero esos casos siempre iban a juicio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, un Dios ordenado, un Dios que no va a avergonzar ni a permitir que se haga una injusticia. Pero si se hace una injusticia, entonces ahí es donde viene el juicio y el castigo de Dios. Ok, entonces, por eso es que el mandamiento nos dice, no lo hagas, desde antemano, lo está diciendo. Ok, vamos a ir ahora a Levíticos
24:17. Si un hombre quita la vida a cualquier ser humano, ciertamente ha de morir. Vamos a ver este caso. Levítico 24:17. Si un hombre quita la vida a cualquier ser humano, ciertamente ha de morir. Si nosotros lo dejamos así nomás, ahí ya murió. Le quitó la vida a alguien y ahí lo mataron. Pero no es así. Debe de haber un juicio. El 18 dice, y el que quite la vida a un animal, lo restituirá vida por vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Vida por vida. Si un animal se metió al terreno de, digamos, de alguien que ha sembrado y él de enojado lo mata, entonces aquí dice, lo restituirá. O sea, van a ver cuál es el precio del animal y él va a pagar el precio. No es que no es que le van a matar un animal a él. No, va a restituirlo. Ok, el 19 dice, si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Ok, pero fíjense, este caso o este versículo debemos de entenderlo adecuadamente según su contexto. El 19 dice, si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. El 20 dice, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lección que haya hecho a otro, así se le hará. El que mate un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. Habrá una misma ley para vosotros. Será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo el Señor vuestro Dios, porque yo el Señor vuestro Dios. Ok, entonces, fíjense bien, forastero o el nativo. ¿Cuántas leyes dio Dios? O Dios dio ley para el forastero y ley para el judío o para Israel. ¿Cuántas leyes dio? Una sola ley. Y la misma ley, aquí dice, y habrá una misma ley para vosotros, será tanto para el forastero como para el nativo. Vemos que el forastero era el que estaba fuera y para el que estaba adentro de Israel. O sea, la misma ley iba a ser aplicada, tal como él lo había dicho. Ok, pero vamos a ir a analizar el 20, desde el 19 al 20. Y lo voy a leer de vuelta. Si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará. Y entonces aquí es donde está. Ojo por ojo, diente por diente. Ok, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de que si un hombre hirió en un ojo al otro y quedó ciego, a él se le va a hacer lo mismo. O si leccionó a alguien, a él también lo van a leccionar. Vemos que aquí está hablando de la pérdida que ese hombre ha tenido. Si un hombre hiere a otro hombre y él pierde un ojo, el otro hombre debe de cubrir su necesidad. Por ejemplo, si ese hombre proveía para una familia, entonces el que lo hirió va ahora a proveer para esa familia. O sea, que él va a pagar la pérdida de lo que él hizo. Porque no hay un caso donde alguien haya quitado un ojo y le hayan quitado al que hizo un ojo. ¿Por qué? Porque está hablando de costos, de pérdida que el otro ha tenido.
Y ahí es donde se nivela el gasto. Pero esto lo decidía la corte, lo decidían los ancianos. Quien imponía la sanción eran los ancianos, era la corte, no era la familia, ni tampoco el que había sido agraviado, ni tampoco el que hacía el daño. No, esto se llevaba a juicio. Y en el juicio entonces le imponían el castigo o el pago o la fianza que él debía de hacer. Por lo tanto, no debemos de malentender ese versículo. Ok, ahora nos vamos a Mateo. Fíjense bien Mateo que dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que comete homicidio, aquí ya se está hablando homicidio. Ven, o sea, el que lo planea, el que participa, será culpable ante la corte. Aquí ya Jesucristo lo está explicando detalladamente. Vea, si lo mató, pues entonces se va a llevar a corte y la corte es quien lo va a decidir cuál es la penalidad de él. Y ahí está Deuteronomio 16:18. Nombrarás para ti jueces. Vamos a ir allá. Ok, nombrarás para ti jueces, Deuteronomio 16:18, y oficiales en todas las ciudades, que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No cesará la justicia, no harás excepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, acá bien claro está que iban a nombrar jueces oficiales en todas las ciudades, según la tribu. Y ahí dice, ellos van a juzgar, nadie más, porque ellos son los sabios. ¿Y qué va a hacer? Justo juicio. Y él le dice qué es lo que ellos no deben de hacer. Y él dice, no aceptará, no harás excepción de persona. Primeramente dice, no harás excepción de persona. Aquí lo dice, excepción de persona. Ni tomará soborno. Aquí, no soborno. Vemos que el que toma soborno entonces ya está cegado. Porque dice que el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Entonces, para el que juzga, eso es muy importante. Para el que se pone como juez, que vemos que hoy en día en las iglesias hay muchos jueces que les gusta juzgar, les gusta hablar de los demás, les gusta criticar y poner su justicia. Pero fíjense bien, que aquí les está diciendo que cuidado con hacer excepción de persona, con el soborno, con pervertirse, porque lo que Dios desea es que haya justicia y solo buscar la justicia de Dios. Pero ¿quiénes lo deben de hacer? ¿Cualquiera? No, jueces. Jueces que hayan estudiado la ley de Dios, porque para ser un juez, ellos debían de estudiar la ley de Dios para hacer un buen juicio de lo que Dios ha dicho para el ser humano. Entonces, el 5:21, eso es lo que dice.
dice, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Está diciendo ante la corte. Y entonces ya hemos visto de que él ordenó que pusieran jueces y oficiales. En Segunda Crónicas 19:5 dice, puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad. O sea, puso jueces. ¿Quiénes iban a juzgar? Pues los jueces, ellos son los capacitados. Ellos son los que saben la ley de Dios, los que no deben de corromperse, los que no deben de hacer acepción de persona, los que no deben de aceptar soborno, porque siempre el que tiene dinero paga para siempre que digamos, el indefenso salga perjudicado. Pero Dios ya lo ha dicho, no hacer excepción de persona, aplicar la ley, tanto para el nativo como para el extranjero. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Okay. Acá Jesucristo ya está explicando cómo era el procedimiento, no solo de matarlo físicamente. Vemos que si él está aclarando es porque no estaba claro todavía hasta dónde alcanzaba el asesinar a la persona. Posiblemente se entendía que debía de asesinarlo para ser culpable. Pero acá Jesucristo está diciendo, no, la ley alcanza más allá, es más amplia. No es que la gracia de Dios es más fuerte que la ley, no, es la misma ley, porque la misma ley vemos que dice no matarás y los mandamientos están vigentes hasta el día de hoy y estamos en el tiempo de la gracia. Pero vemos que el mandamiento se estiró, se explicó cómo es el procedimiento. Posiblemente no entendamos todo lo que está encerrando no matarás o todos los mandamientos. Posiblemente no hemos llegado a esa revelación tan profunda hasta dónde son. Pero ya Jesucristo está aclarando que no es solo asesinarlo, sino que también aquí dice el que se enoje con su hermano será culpable ante la corte. Entonces, ¿quién va a decidir si es culpable o no es culpable? La corte. Están autorizados para hacer un buen juicio. Y cualquiera que diga roca, miren que esta palabra se ha hablado, porque esta palabra dice roca, otros dicen insensato, otros dicen pues inútil o fatuo, que le diga fatuo, pues a su hermano será culpable ante la corte. Pero vemos bien que es roca, vemos que la roca es muerta, no tiene vida. Insensato, pues, es alguien que no se detiene en sus impulsos. Entonces, actúa naturalmente, como le dice el apóstol Pablo, actúa como animal, naturalmente. Inútil, fíjense bien la palabra inútil, y aquí lo está diciendo Jesucristo, no es solo roca, sino que es roca, es insensato, es inútil. Muchas veces, y fatuo, muchas veces se utiliza esa palabra para mencionar a su hermano. Será culpable ante la Corte Suprema, ante el Sanedrín. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo está diciendo en este mandamiento? Ok, si una roca es muerta, ¿por qué Jesucristo está protegiendo al hermano de estas palabras? Porque vemos,
Cuando venimos al Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que somos sellados con el Espíritu de Dios. Y si yo le digo a un hermano roca, fatuo, le digo inútil, le estoy diciendo que está vacío, que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene vida. La roca no tiene vida. Pero Dios ya ha dicho en su palabra que tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, a un hermano no se le debe de hablar con esas palabras. Pero si nosotros vemos hoy en día, hay muchos predicadores cómo ofenden a su hermano. ¿Por qué no predican la palabra de Dios? Si Dios les ha dado entendimiento, prediquen palabra. Pero vemos que sus bocas están llenas de odio, de rencor. Se habla mucho de amor, pero ¿por qué no se trata con amor al hermano? Hay que enseñar, hay que instruir, hay que hablar la palabra de Dios. Y ya Jesucristo dice, no llames a tu hermano de esa manera. No te atrevas a llamar a tu hermano de esa manera. Muchos le llaman a su hermano insensato, le llaman inútil y usan otras palabras ofensivas. ¿Por qué se hace? ¿Por qué ese vocabulario? ¿Por qué no hablar un vocabulario normal, decente para con tu hermano? Si es tu hermano, ¿por qué lo insultas? ¿Por qué lo maltratas de esa manera? Pero tenemos a Jesús, el defensor. Por eso, mucho cuidado cuando nos dirigimos a nuestro hermano. Mucho cuidado con el odio, el rencor, el enojo. No te enojes contra tu hermano. Si ya la palabra de Dios dice que hay de 20, hay de 30, hay de 50, hay de 100. Si el Espíritu de Dios está obrando en la vida de tu hermano, ¿por qué meterse en el proceso si tú no estás con él? ¿Por qué te pones a criticarlo, a insultarlo, si tú no estás en el proceso de él? ¿Dónde estás tú cuando él está en necesidad? Cuando él está en problemas, ¿dónde estás tú que lo insultas? Hay que ser profesionales en la palabra del Señor y responsables. El Señor no vino a insultar a nadie. El Señor vino a enseñar y a corregir, porque también la palabra de Dios corrige, pero cuando es palabra de Dios. Entonces, dice, será culpable ante la Corte Suprema. O sea, no es cualquiera que lo va a juzgar, no es cualquiera, sino que es la Corte. Están autorizados por la Corte. Ok, y cualquiera que le diga idiota, perdón por la expresión, pero esa palabra es la que aparece acá y vamos a ver qué derivado tiene esa palabra. Esa palabra es como aburrido, necio, insensato, cabezadura, como muchos le dicen, absurdo, fatuo, ignorante, insensato. Yo no sé si tú utilizas esas palabras contra tu hermano, pero si las utilizas contra tu hermano, Jesucristo está diciendo que vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado ante la corte. Y si posiblemente lo estás haciendo y no pasa nada, pues claro, está siendo acumulado, estás acumulando juicio para el día final. Entonces, estas palabras están prohibidas. Entonces, las voy a poner en grande acá y las voy a señalar para que podamos verlo. Aburrido, necio. Esas palabras están prohibidas. Insensato. Cabezadura. Absurdo. Fatuo. Ignorante. Yo he escuchado muchos que ya le llaman a su hermano ignorante, ignorante. ¿Quién les ha autorizado a decirle ignorante a tu hermano? Insensato. ¿Quién ha autorizado a decirle insensato
a tu hermano. Si Dios y Jesucristo está diciendo que no se le diga porque serás culpable. Y luego dice, reo del infierno de fuego. Cualquiera, está hablando cualquiera, que mencione esta palabra, ya ni la voy a mencionar, porque no es correcto mencionar esa palabra, las palabras que ofenden a tu hermano. ¿Cómo es posible de que eres lector de la Escritura? ¿Cómo es posible de que ya seguimos al Señor Jesucristo y no hablamos su vocabulario? No hablamos sus expresiones, porque desde que le dijimos sí al Señor, nos rendimos a nosotros mismos. Entonces nosotros dejamos el viejo hombre y entramos al reino de los cielos. Debemos de desaprender y aprender el idioma de Dios, la cultura de Dios, la fiesta de Dios, y seguirlo a Él en obediencia porque somos sus discípulos. No pongas de excusa, es que es la cultura, porque no tiene nada que ver aquí la cultura. De donde seas, siempre hay ofensas. En mi cultura, pues en el mundo, eso es normal para el mundo ofenderse, llamarse por otro nombre, poner mal apodo, hablarse ofensivamente, insultarse, eso es común, normal para ellos, pero ellos son del mundo. Nosotros no somos del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que somos nueva creación, nueva criatura. ¿Y cómo yo voy a venir a ofender a mi hermano de esa manera? ¿Acaso nos creemos superiores que los demás? ¿Los creemos superiores que ellos? Por eso, mucho cuidado, porque aquí Jesucristo lo está diciendo. Por tanto, si estás presentando, bueno, hasta aquí es, hasta el 22, pero yo creo que esto va relacionado, lo voy a leer. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presentas la ofrenda. Entonces, Dios está diciendo, o Jesucristo está diciendo, si tú lo haces, si tú lo practicas, pero en tu ignorancia, porque eso es muy importante. Sabemos de que nosotros fallamos. Claro, eso todos lo utilizamos para justificarlo. ¿Qué utilizamos para justificarlo? No somos perfectos. Fallamos. Somos humanos. Esas son justificaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, el discípulo que está aprendiendo de Jesús, de su maestro, puede equivocarse, pues claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Que lo haga por error, que lo haga que me equivoqué, que se me haya olvidado o que no sabía. O sea, que si yo lo hago en esas 4 ocasiones, pues yo no lo hice de mi intención, porque otra sería, yo no lo hice de mi intención. O sea, no era mi intención hacerlo. Lo hice por ignorancia, no lo sabía. Porque se me olvidó. Pues claro, estoy fallando en esas ocasiones. Pero si lo hago conociendo, sabiendo, y no quiero cambiar mi carácter, soy orgulloso, prepotente, no me gusta que nadie me diga nada. Entonces sí estoy fallando y fuerte. Y si estás escuchando estas palabras y tú tienes en tu vocabulario estas palabras, pues Jesucristo está diciendo acá, pues corrígela, porque aquí dice, si tú ofendiste porque esas palabras ofenden a tu hermano, tú crees, yo hablo así, no hablas así, tú quieres hablar así.
porque ya tenemos el vocabulario que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra. Y acá dice, si tú vas al altar, imagínense, si tú vas al altar a dar una ofrenda y dice, y te acuerdas, aquí por tanto dice, y ahí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti. O sea, si tú lo hiciste o te lo hicieron, pues estás ofendido. Y aquí estamos hablando de muerte, ¿verdad? De asesinar. Entonces tu hermano está pasando un proceso de dolor. No se siente tranquilo, pero ni tú vas a estar tranquilo. Entonces reconcíliate primero. O sea, deja tu ofrenda ahí. O sea, tu ofrenda, pero reconcíliate primero con él. Y luego presenta tu ofrenda. Ok, vamos a ir acá nuevamente. Ok, ese fue el caso que Jesucristo está dando. Ok, Marcos 10:19. Mira lo que dice. Tú sabes los mandamientos. No antes, no cometas adulterio, no hurtes. Aquí está, no mates, perdón. No cometas adulterio, no hurtes, no dé falsos testimonios, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, Jesucristo está diciendo, tú sabes los mandamientos, tú lo sabes. Y ahí está, no mates. Ya estuvimos hablando, no asesines. Tú lo sabes. Por lo tanto, se está diciendo, tú no eres un ignorante. Ignorante es el que no lo sabe. Lucas 18:20 dice, tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates. Nuevamente, tú los conoces, tú lo sabes, no mates. Ahí lo está confirmando nuevamente Jesucristo. Romanos 13:9 dice, porque esto no cometerás adulterio, no matarás. Nuevamente el apóstol Pablo está hablando de mandamientos. Romanos 13:9 está hablando de mandamientos. Ok. Santiago 12:11, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates, no mates. El que dijo, no cometas adulterio. Ok, estamos viendo cómo los mandamientos de Dios están resaltando, cómo los mandamientos de Dios resaltan en todas las escrituras. Hablan de mandamientos. Y entonces, ¿por qué excusarnos de no querer guardar mandamientos? ¿Por qué excusarnos de que los mandamientos de Dios? Porque cuando se habla de ley, se habla de mandamientos. Esa es la ley de Dios, la Torá, los mandamientos. ¿Por qué excusarnos? Ok, en Romanos 3:30, miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sabe? Yo les estoy dando la otra cara que muchas veces no se da. Muchas veces se usan los versículos para no guardar mandamientos. Pero no se usan estos versículos. ¿Por qué no explican estos mandamientos? Entonces, miren lo que dice. Ok. El 30, Romanos 3:30. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Y de quiénes está hablando? Mire aquí arriba el 30. Aquí el 29. ¿O es Dios de los judíos solamente? No, es también Dios de los gentiles. Aquí está abarcando gentil. El apóstol Pablo está dando judíos gentiles. Sí, también los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual juzgará en virtud de la fe a los circuncisos
y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces juzgará a los circuncisos y a los incircuncisos. O sea, un solo Dios. Por eso es que hay un solo Dios y una sola ley. No hay otra, no hay otra ley. Entonces, por eso el apóstol Pablo luego dice, anulamos entonces la ley. Está preguntando. Ok, todos los que dicen que ya quedó anulada, le van a decir, sí, la anulamos. Pero el apóstol Pablo de ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Ok, entonces, el mandamiento no matarás. Ok, ya está. Ok, entonces, el mandamiento no matarás. Jesucristo ya lo explicó. No asesinarás. No asesinarás. Porque vemos que eso es lo que es juzgado y castigado. Ok, el otro mandamiento es no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y vamos a ir allá. Levíticos 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Ok, entonces, esto era juzgado. Si lo encontraban, fíjense bien cómo dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, con la mujer de su prójimo, él dice, el adulterio y la adúltera ciertamente han de morir. Deuteronomio, no cometerás adulterio. Y Mateo, que vamos a ir allá, Mateo 25:27 dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Si ya vimos que cumplir quiere decir ampliar, rellenar, completar, entonces es como que el mandamiento abrió paso ya a lo espiritual. Si antes no se miraba de esa manera, ahora ya se ve de esa manera y se ve de las dos maneras. O sea, tanto como ver, codiciar en nuestro corazón, porque vemos que primero llega a la vista, luego el pensamiento y luego se hace. Entonces, voy a ir un momento a Santiago, voy a ver si lo encuentro, porque hay un versículo sobre los pasos que que se lleva para cometer, digamos, el pecado. Lo voy a buscar acá, Santiago, vamos a ver si lo encuentro, si lo tengo subrayado. Ok, acá está. Santiago 1:11, fíjense bien. 1:13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie, ok. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por su propia concupiscencia, ok. Dice, después cuando la pasión ha concebido, fíjense bien, la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado,
engendra la muerte. Entonces hay procedimiento hasta llegar a la muerte. Pero aquí habla de concupiscencia. Por eso, cuando hay concupiscencia es que se manifiesta el adulterio en nuestro corazón. Entonces, la vista, si hay concupiscencia, entonces exhibe la concupiscencia. Porque al ver, la concupiscencia es movida y luego concibe el pecado. Da luz al pecado. Y luego pues vemos que el pecado consumido engendra la muerte. Ok. Entonces, vemos de que ese es el procedimiento de lo que Jesucristo está hablando aquí, del adulterio. O sea, que con solo ver. Ok, Mateo, leímos Mateo, el 19:18 dice, Él les dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falsos testimonios. Y Romanos 13:9 dice, porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás. Entonces, el adulterio está prohibido. Y lo estamos viendo acá en el mandamiento. Ok, entonces, el 14, no hurtarás. Ok, 3. Ok, nos quedamos en el 7. Hasta acá voy a dejar el estudio, porque ya me pasé un poquito, pero vemos de que Dios se ha manifestado. Y este es el consejo que Él nos ha dado, de que no cometamos esos errores, que no lo hagamos, porque si nosotros lo hacemos, entonces estamos desobedeciendo directamente a Dios, directamente a Dios. Porque si nosotros obedecemos a Dios, obedecemos su palabra, estamos siendo obedientes con Él y nos va a ir bien. Vamos a tener puertas abiertas en lo espiritual. Vamos a poder disfrutar de los beneficios de la obediencia. Y vamos a poder acercarnos espiritualmente hacia Él, porque eso es lo que Él desea. Que nadie te prive de las bendiciones de Dios. Que nadie te prive de los pactos de Dios, de disfrutar de lo que Dios te ha dado. Por lo tanto, mucho cuidado con los mandamientos del Señor. Hay que ponerlos en práctica. Si ya recibimos al Señor Jesucristo, ya nosotros, dice la palabra de Dios, somos salvos. Y ahí dice que no es de nosotros. Nosotros no podemos mantener la salvación, ni podemos añadirle ni quitarle. Por lo mucho que querramos nosotros no ser salvos, por lo mucho que querramos ser salvos, no depende de nosotros, depende de Dios. Pero sí la obediencia depende de nosotros. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Y estamos en este mundo, en este sistema malo, caído, desordenado, que no ama a Dios, sino que se ha humanizado en sí mismo. Entonces, ahí es donde la luz debe de alumbrar, y la palabra de Dios y los mandamientos de Dios son la luz, la lámpara que va a alumbrar, que alumbra en esta oscuridad. Entonces, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor te mire desde los cielos y ponga en ti paz.